ha hecho una introducción al primer libro de los Corintios. Y creo que más o menos los que estuvieron tienen una idea de lo que es Corinto. Los que quieran después al final del servicio, allá atrás hay un mapa a la izquierda, de aquí para allá, al final, abajo, debajo del reloj a la izquierda, ahí aparece la iglesia, aparece Grecia, que es donde está esta iglesia. Van a ver qué interesante, porque como les estaba diciendo, la posición estratégica de Corinto está en una franja de tierra que une la isla de Grecia con el continente y rodeada de mares por todos lados. La iglesia de Corinto específicamente estaba en el puerto de la parte norte y por siglos, inclusive antes de Cristo, casi todas las naciones que crearon imperios o grandes ejércitos intentaron apoderarse de Corinto por esta razón, por su posición geográfica tan favorecida y porque siempre ha sido hasta los días de hoy un lugar de comercio excelente. Une el continente asiático con Europa y tiene salida hacia todas partes. Bueno, esto hace, ya yo lo dije la semana pasada, esto hace que Corinto sea un lugar especial, una ciudad cosmopolita, una ciudad que, para que tengan una idea, como Miami, está muy cerca de Centro y Suramérica y tiene la ventaja de que se hablan dos idiomas, o a veces más, está cubierta por diferentes costumbres. Aquí casi hay representación de todos los latinos, Centro y Suramérica. Y esto es la situación en realidad de Corinto, pero mucho antes de Cristo, siglos antes de Cristo. En uno de los censos que se hicieron como en el 300 o 360 y pico por ahí, antes de Cristo, la ciudad de Corinto tenía 40.000 personas, que eso es demasiado para la antigüedad. Poco menos que lo que tenía Roma como imperio, la ciudad de Roma. Así que ya pueden estar viendo que es una ciudad muy anhelada, muy buena por su posición geográfica. El comercio regía el mundo en todas partes. La ruta que tenía Corinto era especial, pero eso hacía que en Corinto hubiera por lo menos, mire, les voy a decir que habían 5 grupos representados de manera grande: judíos, griegos, por supuesto, eso pertenece a Grecia, egipcios, romanos y los de la parte norte de África, Libia, libios y sumerios. Toda esa gente convivía en un mismo lugar, por la razón que le explicamos. El comercio era los ricos, no es que había una gran población de cada uno de esos países, sino las personas ricas y comerciantes se establecían allí porque el área era especial. Ahora, como le estuve diciendo, eso traía a la iglesia de Corinto una mezcolanza, y como les expliqué la clase pasada, de dioses. Y le dije que se lo leímos en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo hizo su primer viaje misionero a Grecia. Se encontró, hay un pasaje muy famoso, lo leímos la semana pasada, que había templos dedicados a todos los dioses. Y entonces, les dije, y hoy, les repito antes de empezar a leer la primera carta de Corintios, que la sociedad que entorna a la iglesia, las costumbres, los diferentes pueblos o naciones que rodean a cualquier iglesia hasta los días de hoy, influyen en la conducta. Porque es increíble. Bueno, yo le dije la semana pasada que todavía hoy permanece la costumbre a la adoración a muchos dioses, hasta los días de hoy. O sea, esta sociedad existía antes de Cristo, por lo menos 4 siglos antes de Cristo. Todavía hoy esta influencia griega de los dioses y hacer imágenes y adorarlas
Existe, ustedes saben, no tengo que explicarles. Ahí la semana pasada la hermana decía que, por ejemplo, los indios incas y aztecas que no tenían en realidad no tenían una variedad de dioses, sin embargo adoraban el sol y la tierra. Y creo que de todas las culturas existentes en la antigüedad son de los menos que adoraban a dioses extraños o inventados por el hombre. Y entonces, bueno, esas son de las cuestiones que están reflejadas aquí en Corinto. Corinto, como todas las cartas de Pablo, ustedes lo pueden apreciar a la medida que vayamos entrando. Habla en realidad, no hay una carta de Pablo que se difiere de la otra, casi. Siempre, porque recuerden, Pablo era el apóstol de todas esas iglesias que se conocieron de edad temprana el evangelio. Los problemas de una iglesia aquí en Miami, para ubicarnos en contexto, son los mismos los de Tampa, los mismos los de Huntington, los mismos de Orlando o cualquier otra ciudad, Tallahassee, porque la población o sea, la gente, no la población, el mundo de la época y el mundo de hoy sigue todavía presentando los mismos problemas que se presentaron en la iglesia primitiva. ¿Qué ha cambiado? No, ha cambiado, no sé, que ahora tenemos televisor o internet, quizás haya cambiado eso, y eso lo que ha hecho es multiplicar el pecado en el mundo. No ha hecho otra cosa que eso, multiplicarlo. Porque lo que antes tú no podías saber o entender de una X región, ahora con abrir la pantalla, ahí lo tienes todo. Entonces, los problemas del pecado, que el origen del pecado es la desobediencia y el quiebre de la ley de Dios, ese es el origen, quebrar la palabra de Dios. Eso no ha cambiado. La gente sigue teniendo dioses multiplicados, la gente sigue ignorando lo que está escrito, y por lo tanto vamos a ver que aunque en muy pocas excepciones dentro de cada carta del apóstol Pablo a las diferentes iglesias, con muy pocas excepciones, casi todos los problemas son los mismos. Por eso no vamos a estudiar la carta en sus detalles, porque vamos a encontrarla esto en primera y lo vamos a encontrar en segunda, y después en Tesalonicenses, Colosenses y hasta el final. Vamos a encontrar casi los mismos problemas. Pero hay una cosa en común aquí que no va a fallar. ¿Por qué todos sabemos que estas cartas son de Pablo? Porque él las firmó. Las 13 cartas de Pablo están firmadas. Y a lo contrario de lo que nos enseñaron nosotros en la escuela, digo, por lo menos a mí en mi escuela me enseñaron a hacer una carta. Ustedes no, hermano. Sí, ustedes también, ¿verdad? Yo creo que a todos nos enseñaron a escribir una carta. Uno pone la fecha, a quién va dirigida la carta, y al final, atentamente o cariñosamente, como usted lo quiere poner, fulano de tal. Esa es la costumbre más moderna. Pero en este caso, las cartas de Pablo, todas, sin excepción, ustedes lo van a ver, como en este caso. Si quiere, vamos a Romanos, un momentico, el primer capítulo. No lo marqué, pero para ponerle el ejemplo. Pablo capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es la primera carta de Romanos. Primera de Corinto, capítulo 1, verso 1, por esto es de Pablo, y las siguientes 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, si pudiéramos revisarlo, le recomiendo que lo haga en su casa, las cartas paulinas. En el primer capítulo, en el primer versículo, dice quién escribió. Sin duda, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Así. Es como una firma. Si hubiese sido en los tiempos de hoy, como en muchas oficinas tuvieran un cuño que dice, por ejemplo, de un abogado, ya no la firman, no la escriben, hacen así, al bufete de abogados. Es lo mismo. Esto es lo mismo, es interesante.
Ahora, casi todas empiezan de esta manera. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sí. Un llamado. Todas las cartas de Pablo empiezan así. Yo le escribo a la iglesia y les recuerdo que la iglesia está llamada a ser santa. La iglesia está llamada, aunque después él hable de que ustedes tienen este problema y este otro y lo otro, pero todas las cartas empiezan así. No sé si recuerden cuando leímos Romanos, en el primer capítulo decía: os ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto verdadero que ustedes deben ofrecer. Pero qué insistencia y por qué insiste tanto en cada carta a cada iglesia que la congregación, los seguidores de Jesucristo tienen que ser santos. Una y otra vez. ¿Por qué insiste, hermano? En el mismo tema empezando la carta. Porque hay otro verso en la Escritura. Pero bueno, hermano, dígalo alto. Gracias. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa la santidad? La santidad no es pararse en una urna. No son esos muñecos que la gente suele adorar, que yo lo hice en un tiempo, cuando yo ignoraba la Escritura. No significa que a usted le van a poner una sotana de blanco o de morado, de cualquier color, y va a andar así. Eso no es santidad. La palabra santidad, traducida literalmente, quiere decir que usted y yo hemos sido apartados para Dios. Y la santidad humana, mucho inferior a la de Dios y inferior a la de los ángeles, está plagada de defectos humanos. ¿Y por qué esos defectos humanos? Porque todos conocemos la historia, la hemos dicho aquí y la podemos repetir si quieren, que nacimos en pecado. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa, hermano? Otro como lo diga. No, deja, el monitor ese me tiene, no deja a la gente hablar. Tengo un monitor ahí que no deja a la gente hablar, hermano. Por cuanto todos pecaron. Y esa es la razón. Esa es la razón. O sea, hemos decidido apartarnos para Dios, vivir de una forma que agrade a Dios, pero esa santidad inferior a Dios, inferior a los ángeles, nos hace que estemos, vamos a decirle, el ADN sale, el ADN del pecado sale en algún momento y se va corrigiendo hasta que, como dice la Escritura en otro pasaje, que la vida del creyente es como la luz de la aurora. Me gusta que ustedes terminen el verso. Hasta que el día sea perfecto. A ti te voy a dejar para leer porque tú lees bien. ¿No es así, Agustín? Sí, hermano, sí. Veo este punto de vista. El novio está ahí, solamente o sentado. La novia está contigo. Te dice, mi amor, llego este fin de mes. La novia busca, llego y nos casamos también. ¿Qué hace la novia? Se prepara. Busca el traje, busca él, busca lo otro. Y riega esa información a sus amistades. Tiene mi novio. Estoy esperando, estoy dedicado a esa idea. Él tiene este fin de mes. Cristo está por venir y los santos tenemos que estar en esa idea. Cristo viene, así es que no tengo que apagarme tanto porque mi novio viene y a casarse conmigo. Amén. Pero
usted sabe qué pasa, hermano, que por ahí salen algunos doctores de la ley y dicen, lo de que Cristo viene, lo están diciendo hace 2000 años. Hace 2000 años lo están diciendo. Claro, estamos viendo señales que hace 2000 años no se veían y cada vez más claras y cada vez más evidentes. Y nosotros tenemos que estar alerta de eso. Pero ¿qué sucede? Que aunque Cristo venga en el año 37, aunque venga en el 2037, pero ¿qué va a suceder ahora mismo si uno de nosotros nos sorprende la muerte? ¿Quién sabe aquí cuándo se va? No lo sabemos, hermano. Él puede venir mañana, pasado, dentro de 3 años, no sé, cuando lo determine, cuando todo la profecía se cumplida, está cumplida. Cuando todo se alinee, cuando Él lo decida. Porque cuando los discípulos le preguntaron, ¿pero cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será el fin de los tiempos? Y Jesús le dijo, no los toca a vosotros saber esas cosas, que solo Dios ha puesto en sus manos, en su potestad. Pero sin profecía, sin Biblia y sin nada, usted sabe, hermana, cuándo usted se va a morir. Y entonces ahí te vas a encontrar que la boda no ha llegado, pero tú sí llegaste. Y llegaste allá arriba y no estabas vestido de boda. Por eso vemos la insistencia del apóstol en cada carta decir a vosotros llamados a ser santos delante de Dios. Y lo vuelve a repetir en la otra carta y lo vuelve a repetir en la otra carta. Porque no importa lo que se demore Cristo, cualquiera de nosotros se va del parque en cualquier momento. En cualquier momento. Los otros días poco ustedes asisten a un velorio de 2 hermanos aquí, allá un poco nos matan en el carro. Se nos tiraron arriba ahí. Cualquiera. Usted no sabe la hora. Si sale a la calle o aunque no salga a su calle. Un trueno puede caer arriba de su casa y ahí se acabó todo. Sin abrir los ojos y de ahí, Señor, dice. Hermano, por eso es la insistencia del apóstol en cada carta decir a los que están llamados a ser santos, que quiere decir apartados para Dios. Y entonces ahí comienzan los detalles. Y una de las cosas, dije, no voy a leer la carta entera, una de las cosas de Corintios, como ya les expliqué de antemano, era la división dentro de la iglesia. Uno de los temas importantísimos dentro de la iglesia. Dice, verso 10, 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Verso 10. Pero a ver, ahora sí, Nápoles. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Ya? Sigue. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y otro de Cefas, y otro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de nosotros he bautizado, sino a Cristo y a... Amén, hermano. Ahí vemos, mire, esto es lo que le dije al principio. Esto es el reflejo de lo que ha vivido la iglesia de Corinto, su entorno social. Ellos, aunque ya no adoraban a esas imágenes y a esos dioses, dentro de ellos, en su pecado,
habían divisiones. Porque yo adoro a Zeus, a Afrodita, a Artemisa, no sé, a que se le ocurra. No, yo me voy por Neptuno, porque yo pesco mucho. No, yo me voy por este. Y aunque ya ellos no hacían esa práctica, en sus corazones había divisiones. Porque aún ya después de haber conocido el Evangelio, como mucho nos ha pasado, seguimos teniendo problemas. Y entonces aquí ellos estaban diciendo, oye, pero yo he oído, dice el apóstol, que uno de ustedes dicen, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, yo no soy de fulano, no, yo sigo a... Y entonces Pablo le dice, por favor, ¿quién murió por nosotros? Pablo, Pedro, Apolo, ¿quién fue quien murió por nosotros? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién se entregó por nuestro pecado? Entonces, si ninguno otro de los cuales ellos puedan seguir, puede hacer nada por el ser humano, solamente Cristo. Entonces, ¿por qué ustedes se dividen? Y ahora vamos a ampliar. ¿Por qué hay diferentes opiniones dentro de la iglesia? Eso es división. Eso es división. Entonces, cuando él recomienda en esta posición del capítulo, sean todos de un mismo ser y un mismo pensar. No hagan divisiones. ¿Saben qué pasa en las divisiones? En las divisiones viene la derrota. Por ahí hay un proverbio callejero de un militar muy antiguo que dijo, si quieres ganar una guerra, divídela, porque divide y vencerá. Vamos a buscar un texto aquí. Evangelio, según Mateo 11, 17. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Mateo 11, 17. Dice, diciendo, os toca flauta y no bailar. Os endechamos y no lamentar. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cilicio. Amén. Este es el pasaje que lleva donde Cristo dijo, a donde Cristo fue acusado de ser Beelzebú. Lo acusaron. Ellos estaban viendo que él estaba echando fuera demonios, sanaba enfermos. Y él le dijo, pero si Beelzebú echa fuera a Beelzebú, va a fracasar, porque ninguna casa dividida permanece. Si hay divisiones, la casa se destruye. Si hay divisiones, la casa se destruye. Entonces es muy importante, llamado en particular al pastor, que esté atento a que en la iglesia todos seamos de un mismo ser, de un mismo pensar y un mismo proceder. Él tiene la primera responsabilidad de velar eso, porque la casa dividida entre sí no permanece. Entonces ese es uno de los problemas que se presentó allí en Corintio, era exactamente las divisiones, el reflejo de lo que tenía la sociedad. Vamos al capítulo 2,
Hay muchas cosas que hablan del mismo, pero no lo vamos a repetir. Vamos al capítulo 2. Sí, estamos en Primera de Corintios. Verso 6. ¿Quién lo tiene? ¿Está aquí? Capítulo 2, verso 6. Si alguien lo tiene, me ayuda. Primera de Corintios 2, 6 ya. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. ¿Ya? Sí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hasta el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. Juntamente con la ordenanza, la súplica, el ruego o que la iglesia viva apartada para Dios, viene esta de buscar el Espíritu. Después que usted se convierte, usted necesita el Espíritu de Dios. Porque dice la Escritura aquí en esta carta de Corintios, que el Espíritu todo lo escudriña. Usted no ha oído a personas que no creen en Dios, no leen Biblia o lo que sea, que usted le recomienda leer la Biblia y dice, es que yo la leo, pero no la entiendo. ¿No ha oído eso? Es bastante común. No es que yo no la entiendo. Porque, miren, esto es una escritura de Dios. Esto está hecho por el Espíritu de Dios. ¿Ah, hermano? No, está hecha para el mundo. Pero para entenderla, usted y yo tenemos algo que el mundo no tiene. Entonces, para usted comprender lo que está escrito aquí, ordenado para ustedes, usted tiene, escuche esto, tiene que abrazarse al Espíritu de Dios. Tiene que pedir que el Espíritu de Dios llene su vida. Tiene que pedir que el Espíritu le guíe y le dé sabiduría. Porque si no, discernimiento. Porque si no, usted no va a entender lo que el Espíritu escribe en códigos del Espíritu. Y una vez que usted tiene en su vida el Espíritu de Dios, entonces usted dice, pero mira, esto lo dice por esto y por esto y por esto. Yo le puedo dar a usted un manual de una pizarra control, un master control, de cómo funciona la refrigeración en cualquier comercio grande. Usted va a coger el manual. Bueno, pues yo estudié eso. Usted va a coger el manual, pongo el ejemplo porque lo puedo hacer. Coge, abre, ve todos los controles, este es para esto y este es para esto. Pero si usted no sabe nada de aire o refrigeración, usted no va a entender ni papa. Si usted y yo no tenemos la unción del Espíritu en nuestra vida, usted no puede entender lo que está escrito en Espíritu. No lo puede, hermano. Porque esto tiene un lenguaje de Dios. Y para entender el lenguaje de Dios, primero hay que ser adoptivo de Dios, como Él hizo con cada uno de nosotros. Y segundo, usted tiene que tener el Espíritu de Dios para entonces hablar el mismo idioma. Y eso es lo que en este segundo capítulo el apóstol le quería traer, le llevó a la iglesia. Y lo más interesante es que lo va a repetir en otros libros. Porque las cosas de Dios se disciernen con el Espíritu de Él. No se esfuerce. Porque lo primero que no se esfuerce en entender lo que usted no puede. Porque lo primero que usted tiene que hacer es hijo.
arrepentirse de sus pecados, apartarse de su camino para Dios y después pedir que el Espíritu le llene. Así que no se esfuerce si no ha cumplido esos pasos. Si no tiene esos pasos, no se esfuerce, porque no lo va a entender. Entonces, quiere entender lo que Dios quiere para su vida, conviértase a Cristo, apártese de él, apártese para él y pida la unción del Espíritu y usted va a ver que en su vida van a haber grandes cambios. Que el Señor le bendiga.